Un saludo muy especial para todos los estudiantes del curso de Álgebra Lineal de la UNAD. Les habla Rubernier Ramos Victoria, tutor del curso. Hoy quiero compartir con ustedes una explicación al desarrollo del ejercicio número 2 de la tarea 1. Este es el enunciado del ejercicio 2. Dados los dos siguientes vectores 2D, o sea en dos dimensiones, encuentre el ángulo entre ellos, luego súmelos y halle tanto la magnitud como la dirección del vector resultante. Nosotros tomaremos este ejemplo, el vector u de componentes 5,2 y el vector v de componentes 3, menos 4. Antes de iniciar el desarrollo vamos a recordar que un vector es un segmento de recta, como se puede apreciar acá en la figura, orientado mediante una punta de flecha dibujada en uno de sus extremos. Para este caso tenemos el vector u de componentes 5 y 2, ¿cierto? Con inicio en el origen y el extremo acá en la coordenada 5,2. La longitud del vector se conoce como magnitud, norma, módulo, ¿no? Y el ángulo que se forma entre el semieje X y el vector, ¿sí?, medido en posición normal, se conoce como la dirección del vector. Lo primero que nos pedían en el ejercicio es hallar el ángulo entre dos vectores. Para calcular dicho ángulo se utiliza la siguiente ecuación. El coseno del ángulo que forman los vectores es igual al producto escalar o producto punto de los vectores dividido entre el producto de las magnitudes de dichos vectores. Como lo pueden ustedes apreciar aquí en la gráfica en GeoGebra, yo ya lo calculé, lo medí y nos tiene que dar 74,93. Listo. Vamos a hallar esta fórmula por partes. Entonces lo primero que voy a hallar es el producto escalar, luego hallaré la magnitud de u, luego la magnitud de v y luego con los datos encontrados los llevaré a esta fórmula para despejarla. Iniciamos entonces calculando el producto escalar. Para ello vamos a multiplicar las componentes x entre sí y las componentes y entre sí. Dichos resultados de las multiplicaciones los vamos a sumar. Entonces tomamos las componentes x de cada uno de los vectores. 5 para u y 3 para v. Y las componentes y, 2 para u y menos 4 para v. Multiplicamos las primeras componentes, 5 por 3, 15. Multiplicamos las segundas componentes, más por menos nos da menos, 2 por 4, 8. 15 menos 8 igual a 7. Y así hemos obtenido el producto escalar entre los dos vectores. Seguidamente vamos a calcular las magnitudes tanto del vector u como la magnitud del vector v. Para ello utilizamos la ecuación raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado. Esta ecuación se toma del teorema de Pitágoras, ¿cierto?, el cual les voy a explicar un poquito más adelante cuando tengamos que calcular la magnitud del vector resultante. Por ahora tomamos el vector u, componente 5, 2, nos dice que cada componente la leemos al cuadrado, ¿listo? Dentro de la raíz, 5 al cuadrado 25, 2 al cuadrado 4, 25 más 4, 29, sacamos raíz y eso nos da aproximadamente 5,39. Para el vector v hacemos el mismo procedimiento, ¿sí? La primera componente elevada al cuadrado, 3 a la menos 2, más la segunda componente, menos 4 elevado al cuadrado. 3 al cuadrado me da 9. Menos 4 al cuadrado nos da 16, porque recordemos que menos por menos nos da más, 4 por 4, 16. 9 más 16, 25, para un resultado de 5.
Teniendo los tres resultados, 7, el producto escalar, magnitud de U 5,39 y magnitud de V 5, entonces pasamos a reemplazar esos valores en la ecuación inicial que teníamos para el ángulo entre dos vectores. Entonces 7, ¿sí? Producto escalar 7, y abajo he colocado 6 decimales, porque cuando vamos a hallar ángulos, si yo quiero un ángulo bien preciso, lo mejor es utilizar más entre 5 o más de 5 decimales. Entonces para este caso he utilizado 6, ¿sí? La magnitud de U por la magnitud de V. Eso nos da 26,925824, ¿sí? Pero este valor aún no es el ángulo. Para calcular el ángulo debo despejar coseno, y coseno pasa al otro lado como coseno a la menos 1 o coseno inverso o arcoseno, que se conoce también. Entonces, llevamos este valor a la calculadora y obtenemos el ángulo de 74,93, como ya nos lo había indicado GeoGebra. ¿Listo? Esa es la primera parte del ejercicio. Para la segunda parte nos dice que sume los dos vectores. Entonces, para sumar o restar dos vectores que se encuentren expresados mediante pares ordenados, como en nuestro caso, solamente se tienen que sumar o restar, como nos indica aquí, las componentes rectangulares en los ejes X y las componentes rectangulares en los ejes Y. Entonces, tomamos la primera componente, las de los ejes X, 5 y 3, y las sumamos. Punto y coma o coma. Tomamos la segunda componente, 2 y menos 4, y la sumamos. 5 más 3, 8. 2 más menos 4, es 2 menos 4 nos daría menos 2. Aquí en la gráfica ya lo he hecho en GeoGebra, como ustedes lo pueden ver. Entonces tenemos aquí la suma gráfica, ¿sí? A continuación, gráficamente, es que dejamos el primer vector U normalmente en la ubicación que está, y el vector V lo colocamos a continuación del vector U. La resultante se traza desde el origen del vector U hasta el extremo del vector V. La que está aquí en roja es la suma de nuestro vector U más B. Nos da 8, menos 2, como también nos lo dio de forma analítica. Una vez hemos hallado el vector resultante, entonces nos solicitan que calculemos la magnitud de dicho vector. Como le había dicho anteriormente, la fórmula de la magnitud se obtiene a través del triángulo de Pitágoras. Aquí quise trazar los catetos para que ustedes vean el triángulo rectángulo y poder aplicar el teorema de Pitágoras y se den cuenta cómo se obtiene esta fórmula a partir de dicho teorema. Pitágoras nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pues bien, aquí la hipotenusa es la misma magnitud o norma del vector, y los catetos pues son sus componentes, x, que vale 8, y y, que en posición vale menos 2, pero que mide 2. Entonces, llevando esto a la fórmula, tenemos que la componente 8 menos 2, como les decía, entonces sería x al cuadrado, sería 8 al cuadrado, más menos 2 elevado al cuadrado. 64 más 4, raíz de 68. Si racionalizamos dicha raíz, nos da 2 raíz de 17, que vale 8,25. Y esta sería la magnitud del vector resultante. Finalmente, nos piden la dirección del vector resultante. Como habíamos visto, cuando definimos dirección, les decía que se mide
en un ángulo normal a partir del semieje de las X, o sea que el ángulo que tengo que medir es este. GeoGebra nos dice que es de 345,96. Listo. Esta fórmula para calcularlo pues la hacemos por las razones trigonométricas, ¿cierto? ¿Qué tomo yo? Como tengo mi triángulo rectángulo, entonces voy a calcular este ángulo de acá, o sea el del semieje de las X, pero en sentido contrario, no normal, sino en el mismo sentido de las manecillas del reloj, ¿cierto? Y lo vamos a calcular mediante las razones trigonométricas. La razón trigonométrica que nos relaciona los dos catetos se llama tangente. Si yo voy a calcular este ángulo, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente, por eso nos queda cateto B sobre cateto A, que es lo que yo tengo aquí, o sea, Y sobre X como componentes. Ya sabemos que la componente Y es menos 2, que la componente X es 8, ¿sí? Hallamos tangente a la menos 1 por el mismo situación que le había comentado con el coseno, ¿sí? Necesitamos es el ángulo y no el coseno del ángulo. Aquí necesitamos el ángulo y no la tangente del ángulo. Entonces al pasarla al lado izquierdo, al lado derecho, el signo igual, nos queda tangente a la menos 1. ¿Sí? Reemplazando esos valores obtenemos tangente a la menos 1 de 0,25 y ya tomando la calculadora nos da un ángulo de menos 14,04. Para hallar el ángulo correcto, que es en sentido normal, entonces debemos a 360 restarle ese ángulo, ¿sí? Y nos obtenemos un ángulo de 345,96 grados. Este ángulo es correcto porque, como ustedes pueden apreciar, el vector se encuentra en el cuarto cuadrante y la dirección es una dirección para su ubicación en el cuarto cuadrante. Espero este video les sea de mucha utilidad y de antemano les deseo muchos éxitos en su proceso de aprendizaje.